Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a la gran comunidad bancaria. Homenaje particular a su notable resistencia en los primeros días aciagos de esta saga innombrable de este país. Recuerdo con mucha emoción cuando iban cesanteando así con tal falta de comedimiento, que es también otra página negra en términos de cómo han sido dados los despidos en el Estado. Y recuerdo las movilizaciones que ustedes hicieron, los acampes y demás que nos hacían vibrar porque estábamos absolutamente seguras de que este ciclo aciago tendría un término. Y todo lo que hicimos de manera profética se ha cumplido. Todo aquel cálculo profético que hicimos se ha cumplido con creces. Así que homenajes muy particulares. Gracias Claudia, gracias Cristina y gracias a esta bancaria que tiene a este patriarca en deconstrucción que es el socio para... Yo tengo poco tiempo porque estoy en tránsito, estoy yendo a Concordia y nos esperan los compañeros en Concordia. Quiero decirles simplemente que Sergio ha dado una magnífica lección de historia socioeconómica de lo que ha ocurrido y apenas agregar dos datos. Terminada la Segunda Guerra Mundial se extendió inclusive de la mano de segmentos gubernamentales que no eran precisamente ni laboristas, ni socialdemócratas, exoliberales. Ustedes saben que se emprendió la gran saga del Estado de Bienestar. La guerra había destruido, destrozado y era casi un imperativo. Dos cuestiones creo que están en el medio: el inicio de la Guerra Fría, el temor a que el comunismo se extendiera por toda Europa. Eso llevó a un reverbero particular y a un nuevo pacto de redistribución mínima que fue el Estado de Bienestar. Eso debe recordarse. Ese Estado de Bienestar que tuvo como protagonistas desde ya esos incendios populistas, etcétera, etcétera, pero tuvo también, obviamente, unas iniciativas, insisto, de estados a cargo de partidos que no eran todos socialdemócratas, ni mucho menos. Se acabó eso, creo que con el estallido famoso, tantas veces analizado, de la crisis del petróleo. La crisis del petróleo fue una crisis que rearticuló todos los sentidos, obviamente cálculos nuevos, etcétera, etcétera, y demás, no me voy a detener en esto porque como soy historiadora puedo irme en vicio. Pero lo que quiero decirles es que obviamente se replantea un Estado neoliberal a propósito de surgimientos muy exacerbados conservadores, ¿no? Y uno podría decir, efectivamente, el síntoma Thatcher es un síntoma. Ahora viene otra cuestión que algún día dejaremos, y es una disquisición para mi gusto que debe hacerse: en qué medida hay neoliberalismo, bueno, que se corresponde más con fauces liberales, o neoliberalismos al modo, a la usanza nostra en América Latina, en donde la usanza en América Latina está muy desapegada de lo liberal en lo cultural y lo político, y está absolutamente apegada a lo fascista en lo cultural y demás, y está absolutamente apegada obviamente al régimen de posibilidades de mayor concentración de las empresas, lo que es un oxímoron desde el punto de vista de la vieja tradición liberal. Ricardo Smith que no lo leen, Ricardo y Smith, que no leen. Ustedes saben que los liberales no leen los liberales. Este es un problema grave que tenemos. No leen John Stuart Mill, no leen nada, ni siquiera los buenos liberales académicos, Walser, que implican, no los leen porque dicen otras cosas. Hablan de un cierto compromiso, como está una posición populista, nacional, popular, feminista y todo lo demás. Obviamente me permito hablar con mucho gusto del sí, hay algo en los liberales que le debemos, el salto cuántico 1789 y los derechos individuales y todo lo demás, obviamente son la promesa incita liberal. Pero digo, ahora vamos a lo que nos han llamado a
¿Qué tiene que ver esto con las mujeres? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada azote neoliberal absolutamente tiene un sujeto predilecto para el acoso. El acoso me refiero al acoso general, a la pérdida de derechos, a los nuevos trajines desesperados para entrar en el mercado laboral a como dé, etc. Las mujeres y las personas más débilmente ocupadas en la cadena laboral. Las mujeres tienen, y con esto ya quiero entrar, en el mercado laboral es donde más se infringen los derechos de las mujeres. A ver si nos enteramos. En el mercado laboral es donde más se infringen los derechos de las mujeres. Hay un trazado todavía terrible respecto de trabajos femeninos, trabajos masculinos, trabajos de menor productividad para las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente esto desde ya tiene todo el apego al gran esquema patriarcal, que es viejo, muy viejo, no tan viejo como ustedes creen, es viejo, del Neolítico superior, es viejo, pero nació en un momento determinado. No viene embutido con la especie humana, eso es lo que quiero decir. El patriarcado, esta extraordinaria circunstancia por la cual los varones se arrogaron una regencia asimétrica completa, no viene embutido con la especie. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Es un dato histórico y por lo tanto históricamente será vencido el patriarcado. Eso es lo que creemos. Mientras tanto, porque estamos en un ambiente laboral, en una comunidad de trabajo y demás. Miren, las mujeres obviamente en este plan de recalificación, y Sergio tiene toda la razón del mundo, ahora nos asustan con que el panorama será tétrico. El progreso que viene es tétrico, porque nos quitará trabajo. Es un modo absolutamente de paranoizar nuestras vidas, para paralizar nuestras vidas. Es una estructura de efecto paranoico, para paralizar nuestras vidas, para que digamos, bueno, las cosas son así y serán así. Absurdo, En nuestra extraordinaria condición de humanidad sabemos que las cosas no son así, deben ser diferentes, Y entonces hay que prepararse, y lo que dice Sergio, yo confío muchísimo en la tradición de los estudios que tienen que ver con género y el mercado laboral. Les voy a decir una pésima noticia. Las mujeres están siempre relegadas en los planes de recalificación de la fuerza de trabajo. Hace muchos años hizo un trabajo muy importante, mostrando en las diferentes ramas del trabajo quiénes eran las tontas de la película. No eran alcanzadas por los sistemas de darles nuevas competencias. Han sido siempre muy raleadas. He ahí la oportunidad ahora de un erguimiento fundamental para reclamar exactamente paridad en lo que serían todos los flujos relativos a la recalificación, a las nuevas competencias, etcétera, etcétera. Es un aviso fundamental sobre el que tiene que girar, yo diría, la demanda de las mujeres en todo y cualquier lugar. La segunda cuestión que quiero decirles es que efectivamente esto es decisivo, me parece, en las perspectivas del Gobierno Nacional Popular Democrático y Feminista que hemos ganado, y es: el Estado tiene que tener entera injerencia en el mercado laboral para modificarlo en el orden de la mayor equidad. Y con esto, ustedes lo saben muy bien, hay mecanismos fiscales. Sergio acaba de decir, el Estado tiene mecanismos fiscales ¿para qué? Para gravar, desgravar, para sobre todo algunas áreas, algunos rubros, alguna parte de nuestra economía. Y voy a decir uno, por ejemplo, que no tiene que ver con el sector servicios, por ejemplo, competencias absolutas del Estado para abrir el mercado a las ingenieras de petróleo, a las ingenieras mecánicas, a las ingenieras informáticas, a las ingenieras electrónicas. En este momento hay mejor formación, digo, mayor cantidad de chicas que se están formando, pero van al mercado inermes. Eso es un chiste. Hay que formar, acompañar y asegurar en el mercado. Y el Estado puede hacerlo, tiene N mecanismos que dan ventajas o que quitan ventajas a las empresas según mejoren su empleo general y el empleo específico de mujeres y
personas trans. Esto me parece que es fundamental y es lo que vamos a reclamar fuertemente. Hay una cierta filigrana que hay que hacer, pero efectivamente, si una empresa está dispuesta a y tiene, por ejemplo, que importar bienes de capital tal y tal y tal, bueno, hagamos un pacto y esos bienes se graban menos si hay un compromiso de subir tanto por ciento la masa de empleo femenina y de las personas trans. Entonces, digo porque los varones siempre van a tener una cierta mejor ventaja competitiva por el solo hecho de su categorización como varones cis. Yo cuando digo varones cis y mujeres cis, la verdad, usted sabe que lo usamos académicamente y políticamente, pero nunca sé demasiado qué quiere decir. ¿Saben por qué? Porque la gente estamos en deriva. No tengan miedo a estar en deriva, ¿no? En fin, la última cosa que quisiera decir es que esto es fundamental. En el mercado laboral tiene que verse estímulos, obviamente estímulos subsidiados, una banca especial para dar recursos a la sostenibilidad de empresas, pero de empresas que tengan un agenciamiento más colectivo. Eso es lo que necesitamos. Mujeres con mujeres, no solo mujeres con mujeres, pero ustedes saben que las mujeres son excelentes pagadoras de sus compromisos. Hay en estudios que muestran cómo las mujeres... ¿Por qué? ¿Por qué? No viene en nuestra genética, viene en la adaptabilidad cultural. Hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que tenés que hacer. Entonces, no es que somos más buenas ni más morales, no es eso. Hay un forcejeo de hábito y de costumbre que dice, Bueno, mientras perduren esos hábitos culturales, la banca debe saber que puede confiar plenamente en un grupo de mujeres. Ahora, yo estimulo muchísimo creatividad en el emprendimiento. Por favor, lo voy a decir con tantísimo respeto. Hace 30 años hice mi primer trabajo ya como feminista en Brasil, analizando las pequeñas productividades que hacían núcleos de mujeres. 8 casos a lo largo de Brasil. Tremendo. Dulceras en el nordeste, que imagínense. Primero el cálculo, imagínense cómo hacen las dulceras, y eso que estaban auxiliadas por el propio Estado ahí, y resulta que había una absoluta imposibilidad del esquema de precios, del esquema de valorización. Las mujeres salían a las 2 de la mañana, y vos lo sabés muy bien, Rita, para ir a comprar guayaba, no sé qué, al mercado. Eso no constituía parte del análisis de la formación del precio. Por lo tanto, las mujeres regalaban su trabajo para trabajar, ¿no? Entonces digo, las experiencias esas de dulceras, confección de ropa, miren, se ha hecho muchas veces y no es un buen camino, porque no van a competir nunca con las otras referencias del mercado. En cambio, hay áreas de mucha creatividad hoy, que tienen que estar asistidas. Justamente quien está a la banca tiene que saber armarle un proyecto. Necesitamos armadoras de proyectos con creatividad. Estoy pensando también en los jóvenes, porque sería una banca que pudiera asistir. Son ideas un poco atropelladas las que estoy dando, pero las he venido pensando hace mucho tiempo. Y por supuesto, al final de todo, porque ya me tengo que ir y si me dejan hablar, en fin, soy insistente. Entonces lo que quiero decirles es que sí, desde ya está adelante y después la lucha sistemática contra todas las formas brutales de violencia. Todas las formas, la violencia es un arco enorme. Es un arco enorme, es un arco que viene de lo simbólico, lo psicológico. Ustedes ya saben que la 26485 tiene excelentes definiciones sobre eso. Pero es violentísimo la segregación de las mujeres en el mercado laboral. Es violentísima. La incapacidad de no poder transponer los techos de cristal y andar en suelos pegajosos. Es violentísimo. Desde luego, es violentísimo transitar ambientes de acoso, de malos tratos y demás.
Por eso, desde el punto ya muy articulado de lo que tiene que ver con las mujeres en el mercado laboral, necesitamos el convenio 190 rápidamente ratificado. Convenio 190 es una especie de cambio y necesitamos rápidamente ratificación. Como dice Sergio, nuestro país es un país siempre obligado, las convenciones las suscribe, etcétera, etcétera. Ustedes saben que las convenciones están por encima de la Constitución Nacional, deben saberlo, y estas convenciones son fundamentales. Desde ya necesitamos una reforma integral de la ley de contrato de trabajo en orden a aumentar los derechos de los trabajadores. Eso, claro, en esta temporada si haga reforma hubiera sido ponernos un lazo en el cuello. Ahora sí, podemos discutir reforma con nuevos derechos. Ampliar absolutamente los derechos para el cuidado que tengan los varones. Propiciamos un aumento dramático para que los varones puedan asistir, cuidar a niñas, niños, adolescentes, mujeres y suegras. Como la platea está renovada, porque las mujeres piden licencia para atender a la suegra. ¿Más por qué? Lo van a atender a la suegra los varones. El área de los cuidados, obviamente, es un área que va a estar finamente cuidado porque hay varios proyectos de leyes hoy día, y además acá Claudia en la provincia de Buenos Aires va a hacer lo indecible. El área de cuidados está siendo muy progresiva en Uruguay, en algunos lugares ha crecido. Obviamente necesitamos también varones cuidadores. También, ¿por qué no se van a inscribir los varones cuidadores? En fin, necesitamos que el mundo esté patas para arriba en la brevedad posible. Como eso no vamos a conseguirlo así, podremos hacer algunas revoluciones personales intensas. Mientras esperamos una gran transformación radical que quite de nuestras vidas esta nueva sintonía que tiene el capitalismo, que está cada vez más grave, porque antes el capitalismo tenía nombre, apellido, el patrón estaba ahí, el imperio estaba en un lugar, pero ahora no es así. Ustedes saben que mientras hablamos hay un tránsito en el éter, de formas muy agresivas y concentradas de miles y miles y miles y miles y miles de recursos que son apropiados y demás. Estas nuevas formas que Saskia han tratado también esta querida colega, que son formas abrumadoras, porque antes la lucha contra el capitalismo era casi una lucha corpórea. Identificábamos a dónde estaba el malhechor rápidamente, pero resulta que ahora el malhechor tiene un travestismo terrible y entonces y no podemos identificarlo, y esto es terriblemente violento. Es muy violento por ahí que la lucha se transforme en una lucha casi fantasmática, pero finalmente hay asidero para eso. Lo que quiero decir que antaño, en el siglo XIX para acá, una vez consolidado el capitalismo, el que fabricaba un vaso era este vaso. Resulta que esto ya hoy es la fábrica ¿de qué? De recursos financieros. La fábrica de recursos financieros es una fábrica intangible, y es una de las más hostigantes y dolorosas, además que es más apátrida que nunca, y hay situaciones así delirantes. Saskia hace un estudio extraordinario acerca de cómo, por ejemplo, hay 5 o 6 cuadras en el Londres, actualmente en Londres, cuyos propietarios, es un área completamente reciclada, etcétera, etcétera, y no me acuerdo cuál es la superficie, pero es hacer totalmente algo. Ninguno de esos pedazos pertenece a un inglés. Bueno, no vamos a ponernos consternadas porque los ingleses no tengan un pedazo. Lo que quiero decir es que hay una metamorfosis extraordinaria en las formas patrimoniales, algunas vacías. Ustedes saben que hay edificios vacíos en algunas áreas,
y hay también un vacío respecto de la antigua noción ontológica de este objeto creado por el sistema de producción. Pero bueno, ustedes saben mucho de esto, muchísimo de esto, mucho más que nosotros, pero para terminar, decirles que tenemos fundadas razones para ser optimistas. De mi parte, como soy vieja, siempre lo digo, no me vengan, ustedes saben cuál es mi frase, ¿no? No me vengan con pesimismos preventivos, no me vengan. Apliquemos del pesimismo preventivo. Acompañado de Cristina, muchísimas